Hola, bienvenidos nueva vez a su programa RD Bajo Ataque. Y de verdad que estamos bajo ataque, no es un juego. Lógicamente, en todo momento uno se pregunta, ¿en qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a llamar? ¿Quién podría ayudarnos? ¿Dónde está el Chapulín Colorado de República Dominicana? Bueno, pues yo no sé si es Colorado, ni sé si es Chapulín, pero tenemos aquí a un gladiador que se llama Pelegrín Castillo. O sea que bienvenido, señor Pelegrín, qué gusto tenerle aquí nueva vez en RD Bajo Ataque. Doña Carmen, muy contento de encontrarme de nuevo aquí en este importante espacio de orientación en momentos en que el país necesita mucha buena orientación porque estamos bajo ataque. Realmente estamos amenazados, estamos en riesgo y el país merece ser informado para poder defenderse, porque solamente un pueblo debidamente orientado, informado, es capaz de unificarse, de concientizarse, de transformar su conciencia y de prepararse para librar una lucha nacional, patriótica, de resistencia y también de transformación. Porque si no cambiamos, no es verdad que vamos a conservar nuestra nación. Para conservar, y puede parecer una transformación, puede parecer una paradoja, para conservar todas las cosas importantes de la dominicanidad hay que transformar, hay que cambiar. Pero cambio auténtico, cambio de verdad, no de discurso, no de pose, no de planteamientos ligeros. Hay que ir al fondo y transformar la conciencia colectiva, individual, los valores, actitudes y creencias de buena parte de la población dominicana. Mire, sus palabras están siendo tatuadas en mi corazón. ¿Y de qué forma? Porque recuerdo que cuando estábamos en Marcha Patriótica, bueno, que logramos que la OEA hiciera ese manifiesto diciendo realmente hay que atender a Haití. Celebramos fruto de las marchas patrióticas que tuvimos en varios lugares del país y el triunfo arrollador. Sin embargo, yo estaba celebrando y le digo, Pelegrín, ya al fin voy a poder dedicarme a otras cosas. Ya podemos celebrar porque ya terminamos. Y usted, ay Dios mío, me tiró esta bomba y me dijo, no, simplemente estamos iniciando. Entonces, yo digo, hemos hecho muchísimas actividades, marchas, protestas, caminatas, en las redes hemos hecho de todo. Y en resumen, yo le pregunto, don Pelegrín, ¿podemos descender más de lo que estamos como nación? Yo creo que sí, que tenemos el riesgo de sucumbir. Ay, Dios mío. De que nuestra existencia se vea comprometida, de que nuestros derechos inalienables como nación se vean conculcados, aplastados. Tenemos que entender la crisis que estamos viviendo. Y eso supone estar abierto a los análisis, entender bien lo que está pasando a nivel global, la geopolítica, la geoestrategia, sus efectos a nivel continental, regional, insular, y en esa misma medida también tener una mirada atenta, crítica, de revisión de dónde están nuestras debilidades, dónde están nuestras fallas, dónde están las grietas de la dominicanidad y también dónde están las fortalezas, claro. Dónde están los recursos humanos, morales, la reserva histórica del pueblo dominicano. Hay gente que apuesta, que parte de la idea de que los países que están en esta región, específicamente las naciones insulares, las pequeñas naciones de Centroamérica, no son verdaderas naciones. Entienden que se pueden manejar como territorios
o como yo digo muchas veces, algunos aquí sienten que República Dominicana es una finca con pasaporte y que ellos son los dueños. Son unas cuantas familias poderosas, cuantos grupos económicos poderosos. Que no es un estado ni un país. Que realmente no asumen un proyecto nacional, no asumen un proyecto histórico, no respetan la idea de que somos una república, de que nos proclamamos una república. Y sobre nuestras debilidades, sobre nuestras fallas y carencias, porque las tenemos, ellos sencillamente trabajan para entenderse con los poderes internacionales y negociar el destino de la nación dominicana. Entonces eso nos pone en peligro. Yo por eso he dicho, y lo quiero repetir, recientemente tuve la oportunidad de tener un intercambio con un grupo de jóvenes del Círculo de Estudios Políticos de la Universidad Católica Madre y Maestra. Y le llevé un mensaje diferente, porque por lo común los políticos van a hablarle de las próximas elecciones, del cambio generacional, de cuestiones de coyuntura, pero yo le planteé a ellos un tema que, si se quiere, es un tema existencial, es un tema de filosofía de la nación dominicana. Nosotros nacimos propiamente, como muchos de los países de América Latina, con fragilidades. Desde que nacimos y aún antes de nacer, como nación, como república, como Estado, teníamos una especie de dilema. Todavía perdura. Ahora se siente con más fuerza. O nosotros somos una finca con pasaporte de unos pocos dueños, o nosotros nos afirmamos, nos levantamos, nos organizamos para defender la visión de república que tuvo Juan Pablo Duarte, los trinitarios, por la que lucharon los restauradores, todos los movimientos soberanistas en todas las épocas. Esta coyuntura es más compleja que cualquier otra anterior, y eso yo lo he hablado con prominentes historiadores dominicanos, y todos están contestes en que esta coyuntura es muy difícil porque se trata de un conflicto de otra naturaleza. En los conflictos anteriores se veía claramente que eran conflictos entre naciones, intervenciones, anexiones, revoluciones internas. Los campos estaban delimitados. Pero en esta coyuntura el mundo está viviendo una guerra mundial híbrida. Sí. Entonces, una de las características de la guerra híbrida es precisamente el hecho de que los que están involucrados en muchas ocasiones no perciben que están en un escenario de peligro, en un escenario de riesgo, sino cuando ya es muy tarde. Por eso yo desde hace un tiempo estoy insistiendo mucho que tomemos conciencia de que estamos viviendo en un mundo que está viviendo una guerra global híbrida, que se está descalabrando todo el sueño utópico de un mundo integrado con las cadenas de suministro unificadas. Eso se empezó a hundir hace un tiempo, pero concretamente quedó claro que después del COVID-19 ya el mundo no iba a ser igual. Empezó a producirse una relocalización de la cadena de suministro por una necesidad elemental, y el orden mundial empezó a cambiar y está cambiando. Pero las naciones pequeñas, que están en los márgenes de los imperios, de las grandes potencias, esto que pasa en el Caribe con Estados Unidos, pasa en el Cáucaso con Rusia, pasa en los Balcanes con Europa, pasa en el mar meridional y la provincia, la península de Indochina en Asia. Bueno, eso pasa en Medio Oriente, donde confluyen muchas fuerzas. Entonces nos damos cuenta
de que hay fuerzas que están desencadenadas, pero ya no necesariamente en planos bélicos. Ahora la guerra híbrida no solamente implica el uso de las modernas tecnologías, como por ejemplo los drones inalámbricos o los drones con fibra óptica, no. Ahora mismo tú puedes atacar a un Estado con técnicas de ciberataques y lo puede dañar gravemente. Si el Estado no tiene una buena infraestructura para defenderse de ataques que pueden venir del exterior, a cualquier país que tenga medianamente una economía o áreas modernas, lo pueden desarticular. Lo puede atacar con escenarios de violencia criminal, aparentemente de delincuencia común, de criminalidad común. Uh-huh. Y no necesariamente es así, porque todo el que sabe cómo se mueven ciertas fuerzas, el crimen organizado controla la criminalidad común. Y por ejemplo, un país turístico como República Dominicana es muy vulnerable, extremadamente vulnerable, por ser un país turístico y por depender tanto del tema del clima de inversión. Uh-huh. Entonces, por eso es que yo digo que podemos sufrir los efectos de estas contradicciones que están a nuestro alrededor. Porque a nuestro alrededor, ¿qué estamos viendo? Miren, doña Carmen, estamos entrando en el mes de octubre. En el mes de octubre del año 1962, hace 63 años, se produjo en el marco de la Guerra Fría la crisis más peligrosa de todas, donde la humanidad estuvo al punto de irse a una guerra nuclear que destruyera todo vestigio de civilización. Y eso fue porque las potencias estaban luchando. Y un envite, una maniobra de una potencia en un continente trajo una réplica, en este caso en Asia Central, bueno, provocó una réplica en el Caribe, y vivimos 13 días, los famosos 13 días de octubre, donde el mundo vivió en vilo por la posibilidad de una guerra que destruyera la humanidad. Ahora es más complicado, mucho más complicado, y además hay muchos actores que en un momento dado se pueden salir de control. Pero en ese escenario, un país como el nuestro tiene que estar consciente de todo eso. Tiene que tener clases dirigentes pensando con visión estratégica, con un conocimiento cabal de lo que están abordando, para evitar que los acontecimientos nos arrastren, nos envuelvan, nos desestabilicen, nos destruyen. Pero eso es lo que está pasando ahora. Exacto. Y nos sentimos realmente abandonados, estamos huérfanos, totalmente indefensos. La mayoría... Es más, nos sentimos traicionados. Yo creo que es la palabra correcta. Sobre todo, por ejemplo, don Pelegrín, lo habíamos dicho hace un tiempo, desde que Marcos Rubio habló de que República Dominicana se estaba fraguando una situación, un crimen, con 3 millones de haitianos para República Dominicana. Entonces viene de momento la Junta, se destapa que hay casi 3 millones de actas de nacimiento que están pendientes de revisar. Sabemos que los dominicanos tenemos pocos problemas en cuanto a actas de nacimiento. Entonces, podemos indicar que esos 3 millones serían de haitianos. O sea, el que gana las elecciones, el que tiene 3 millones, ganó las elecciones. No importa que sea cualquier partido o
un interés, vamos a decir, empresarial que tenga ese paquete, realmente domina la nación y nos va a mantener como otros países totalmente postrados y obligados a hacer. Ahora, yo le pregunto, en vista de que se ha destapado este elemento del hecho de que la misma empresa que está trabajando con Haití, en todo lo que tiene que ver con el registro civil, lo habíamos advertido desde el año pasado, que Midas, una empresa que es de un haitiano, ¿verdad? Todos sabemos, de Givervillo, y otros, estas personas tienen el control del registro civil dominicano, tienen el control también de los pasaportes, tienen el control también de las certificaciones de vehículos y demás. O sea, realmente el alma de la nación ha sido tomada y entregada. Yo pregunto, dígame, don Pelegrín, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque yo misma lo sabía, lo había dicho, lo había expresado en programas que me han invitado, he llorado por mi nación, pero esto ya es, no sé si es un descaro. Esto es una puñalada. Yo quiero en eso ser muy franco, muy directo. Yo creo que hemos llegado a un punto donde el pueblo dominicano solamente sobrevivirá como nación, libre, soberana, independiente, como proyecto histórico, si es capaz de hacer una revolución nacional. ¿Una revolución de qué tipo? Una revolución nacional que cambie las relaciones de poder que hay en República Dominicana, porque todos estos problemas que tenemos, todos, remiten a un mismo origen. Aquí tenemos un sistema, no es un tema que tenga que ver con un gobierno ni con un partido, es un sistema que está articulado sobre relaciones que cada día son más degradadas y degradantes. Los actores políticos pasan a ser los capataces, los administradores de la finca con pasaporte, porque el país, las relaciones de poder real, la imponen básicamente unos cuantos grupos económicos que se han puesto de acuerdo entre ellos. Sí. Y han hecho alianzas con otros factores de poder nacional y extranjero para que esto no se maneje como una nación. Y se ha estado luchando. Yo fui de los que trabajé intensamente en la reforma constitucional del 2010, la más abierta, la más consultada, sí, la más democrática. Y a 15 años de aprobada, puedo decir que si se quiere es la más desconocida, la más despreciada, por los mismos actores que la auspiciaron. Entonces, ¿por qué? Porque lo que prima en nuestro país es esa relación que en el orden político se puede decir es clientelista, populista, patrimonialista, que nos lleva a una expresión de política de jefatura, de caudillos y de caudillitos. Todo el que tiene una cuota de poder siente que es inflado, un señor todopoderoso y que además con su visión patrimonial tiene que aprovechar la función. Digo, hay excepciones, porque no podemos generalizar. Tienen que aprovechar la función para su propio beneficio y beneficio de los que lo llevaron al cargo. ¿Por qué? Porque la política, en un estado débil que ha ido generando estructuras de corrupción, sistemas de corrupción, cultura de corrupción,
la política se ha convertido en el campo de inversión más rentable. Para que lo sepa. Obviamente, eso pasa por negar que hay intereses generales de la nación, que hay intereses permanentes de la nación. Eso pasa por romper los vínculos con la historia pasada y por convertir, lo explica muy bien en la obra Economía Global Canalla, Loretta Napoleoni, convertir el Estado-Nación en el Estado-Mercado, donde ellos son los que imponen su visión esencialmente extractiva de renta. Porque si nos vamos al campo económico, nos damos cuenta de que todo este crecimiento tiene base deleznable, base muy cuestionable, y se podría decir muy falsas. Yo creo que a nosotros, los organismos internacionales, nos acomodan mucho los números, porque hay un trato de que los dominicanos no vamos a hacer cargo del tema haitiano, entonces no tienen que dar buenos números, no tienen que dar una buena pinta. ¿Para qué? Bueno, porque un estado descalabrado no se puede hacer cargo de un estado fallido. Sí, pero en el estómago se siente, en tu casa tú Pero sientes la verdad. la población está viviendo el efecto claro. de esa realidad de la economía que más crece, pero al mismo tiempo la que peor distribuye los frutos del crecimiento. Porque si es verdad que estamos creciendo lo que dicen los organismos internacionales y los organismos oficiales, se supone que los indicadores nuestros en desarrollo humano deberían ser distintos. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo una economía que tiene un índice de concentración, IHH, que mide el grado en que las áreas de la economía están controladas por monopolios, oligopolios y colusiones. Las colusiones son difíciles de medir. Y podríamos decir que más de la mitad de los sectores críticos de la economía dominicana están altamente concentrados. ¿Qué significa eso para la población? Que están pagando sobreprecios, costos ocultos, en casi todas las áreas. Energía, combustible, todo. cemento, varilla, transporte. Un fraude En la comercialización de productos, en la salud, en la educación. Entonces, en las telecomunicaciones. Entonces vemos, espérate, aquí hay algo que no está bien. No está bien. ¿Por qué? Porque es lo que yo he dicho. Además de ese índice alto de concentración, hay unos efectos perversos que se derivan del mismo. En primer lugar, el dominicano de más empuje, el que quiere prosperar, el que se ha preparado más, o el que tiene oportunidad de irse, se va. Por eso tenemos casi 2,5 millones, 3, y es algo que se está alentando oficialmente. Eso le iba a decir, ¿se va o lo sacan? Lo están expulsando. Es una expulsión. Así como están expulsando de Haití los nacionales haitianos para acá. Es un intercambio. A República Dominicana están expulsando. Mire, pues. Es un intercambio cínico de carácter criminal, porque todo eso que se está haciendo con Haití por un lado y con nosotros por otro, propiamente es un crimen sofisticado. Sí. Al dominicano de más empuje, que quiere sobrevivir en mejores condiciones, se le abre la puerta del éxodo, de la diáspora. Y muchos se van a Estados Unidos y otros se van a Europa. Fíjense que no es una casualidad que seamos el país que tiene más visas de residencia, porque ni siquiera nos están dando visas para ir a trabajar y volver, sino vayan a quedarse. Con familias. Vayan a quedar. Como en el 59. Y el otro día usted vio al diputado español que vino a reiterar lo que ya planteó un grupo de diputados del Parlamento Europeo en el año 99. Intercambio de poblaciones. Haitianos aquí,
dominicanos fuera. Entonces, ese es el primer efecto. El segundo efecto es... Pero parecido a lo que también le hicieron al Líbano, ¿eh? Casi 10 millones fuera y 4 millones, 4 millones dentro de los cuales 2 millones son de refugiados y gente que mantienen 50 años después al Líbano en esa condición. Bueno, ese es un ejemplo de lo que le pasa a un país pequeño cuando tiene situaciones conflictivas a su alrededor. Sí. Y es impactado por esos flujos descontrolados. Y ahí hay otros factores más. Pero vamos a ver otra vertiente. Esa economía que crece, que se celebra tanto todos los años, porque usted oye a los presidentes y a los gobiernos hablando de eso. Bueno, pues resulta que es una economía que persistentemente se mantiene informal. 56% de la población en informalidad. Entonces, espérate, algo no está bien. No paga impuestos, no confía no obtiene del salario per se. Está sencillamente sobreviviendo, y entonces eso tiene dos efectos colaterales. Una parte importante de esa economía informal hace sí se va al sector político, a buscar algún tipo de apoyo, porque la política se convierte en la vía alternativa para mejorar las condiciones de vida. Ese es el mejor negocio y empleo. Entonces, participar en la campaña para llevar a una serie de gente al poder, que a su vez son los administradores de la finca con pasaporte de unos pocos dueños y señores. Y al mismo tiempo se genera una economía canalla, o una economía de zona gris, con la proliferación, por ejemplo... Usted dice zona gris, es que no se sabe bien... Bueno, el caso, por ejemplo, de los juegos okay, de lotería, un país que tiene 100,000 bancas de apuestas. Wow. Óigame, ¿hay problema? 100,000 bancas de apuestas. Hay problema. La cantidad de jugando dinero, todos los días. Millones, señor, miles de millones. Entonces, eso por un lado, pero eso es zona gris, pero hay una zona canalla que es el crimen organizado transnacional, de narcotráfico, la trata de personas, la pornografía, la explotación infantil, o sea, una cosa, la explotación de los recursos naturales de manera brutal. Bueno, esa zona canalla está creciendo. ¿Qué pasa? Uno, cuando mete en el análisis esta otra versión, uno dice, bueno, ven acá, el Estado Dominicano tiene 11 millones de habitantes, de los cuales la población económicamente activa creo que son 6.5 millones en edad de trabajar. Y resulta que de esa proporción, casi el 1, casi hay una relación de 1 millón de empleos en el sector público por 5 millones de empleos en el sector privado. Y si lo medimos con relación al empleo formal, la relación es más crítica. Por cada servidor público, usted encuentra 3 en el sector privado, donde el promedio de salario está anclado a los niveles de 1980. Perdón, de 1990, a principios de los 90. Y no se supone que un país que ha tenido la modernización que ha tenido un incremento de la productividad media, tenga esa situación. Ahora, ¿por qué no estalla? Pregunta muy válida. ¿Por qué no ha estallado? Porque en el diseño que han hecho estos grupos que se obsesionaron con el dominio de la isla, del mercado de los 25 millones, que es
vamos a decir, el pecado original de todo este problema. Haití y República Dominicana. Claro, en ese cálculo que ellos han hecho, hay un tema que es terrible, que es el sistema de subsidios. Este es el único país del mundo donde tú tienes 5.6 millones de personas, la mitad de la población, recibiendo subsidios, bono luz, bono gas, solidaridad, supérate, SENASA y muchos otros subsidios, directos e indirectos. Pero esa gente pierde automáticamente los subsidios, inmediatamente empieza a trabajar. Si entra a la economía formal, pierde los subsidios. Una cuestión completamente anómala. Tú te preguntas, ¿y cuál es la lógica de eso? Bueno, claro, esos subsidios están concebidos ¿para qué? Para que se mantenga un orden mínimo, que no venga un estallido social que desestabilice el país, porque necesitan seguir trasladando haitianos hacia República Dominicana y sacando dominicanos hacia el exterior. Don Pelegrín, por Dios. Ahí están los números. Usted me quiere matar, don Pelegrín. Por Dios, no me diga eso. Mírese, no, es que no es posible. O sea, en resumen, eso está pasando. Esa es la anestesia. Claro. Para poder evitar el estallido. O sea, nosotros no vamos a tener un Nepal. Yo no quiero un Nepal de explosión. No quiero un Nepal de guerra. Yo quiero un Nepal de decisión y de unión del pueblo. Es que, mira, no vamos a tener una opción porque ellos tienen el poder económico y el estómago del dominicano está condicionado a que tú te quedas tranquilo, come y más nada. Mira. Mientras nos roban todo lo que es República Dominicana. Mira, la verdad que lo que se está cometiendo, por eso yo no vacilo en decir que es un crimen sofisticado, muy fino, de alta inteligencia, que viene ejecutándose a lo largo del tiempo. Que se entendía que después de la muerte de Moïse y de los problemas que sobrevinieron entre República Dominicana y Haití, se iba a revisar el esquema. Y por eso se avanzó, se hicieron las marchas, se empezó a reclamar a la comunidad internacional. El gobierno empezó a hablar con mucha fuerza de que no había una solución dominicana al problema haitiano. Ay. Pero ¿qué pasa? Después que se avanzó todo eso, óigame, después que se avanzó todo eso, incluso que se anuncia el muro, se mueven fuerzas dentro del gobierno, dentro de la coalición de gobierno, en la sociedad, en el exterior, para frenar lo que es un ascenso del movimiento popular, nacional, patriótico. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, por un lado, se crean escenarios para entretener a la gente, para tener a la gente en modo de diversión, de alienación, de enajenación de lo que está pasando. Y de sentir que la gente sienta que esa es la solución, una falsa solución. No. Porque eso es una falsa solución. No, es que ni siquiera es eso. Es como yo digo que nosotros estamos, lo he dicho varias veces, creo que lo dije la vez anterior, esto es un buen ejemplo y que se entienda bien lo que voy a decir. República Dominicana está viviendo en modo Yese. Ay, Dios. Las señales de agrietamiento del techo, de las columnas, están ahí. Y los responsables que lo están viendo dicen, no te preocupes, eso no va a pasar nada. Vamos, sigamos adelante con eso. Y aquí las señales están ahí, en Haití, en la región, aquí, pero se sigue con esa actitud evasiva, porque mira, de que podemos, de que si el presidente Abinader
como yo le dije, mire, presidente, a usted le tocó. Usted le tocó. Usted tiene la oportunidad histórica de consagrarse como el estadista que en el momento más complicado y difícil de la historia de la República Dominicana supo asumir responsabilidades, se la jugó por el país. Usted va a pasar a la historia, pase lo que pase, como el hombre que salvó a República Dominicana de un gran descalabro, de un nuevo derrumbe, pero que podría ser definitivo. Si usted se devuelve, si usted recula, si usted vacila, si usted se deja intimidar, si usted no se arriesga, porque hay un tema también de negación. O sea, cuando la gente se ofusca en no ver un problema porque está frisado, está ofuscado, el problema entonces se agrava. Entonces yo a él se lo he dicho públicamente, se lo he dicho en privado, pero lo mismo pasa con los otros dirigentes principales de los partidos de oposición y del partido de gobierno. Igualito. Porque están todos en ese modo de negación, de evasión, de responsabilidades. Y la prueba mayor fue lo que pasó con el Consejo Económico y Social. Ay. Mire, doña Carmen. Ay, don Pelegrín. El Consejo Económico y Social fue citado originalmente y se convocó en 5 ocasiones. Yo fui a las 5 ocasiones. No pudo sesionar nunca porque nadie enviaba una propuesta. Desde el gobierno, nadie mandaba una propuesta. Que no pudo sesionar nunca. Aquella vez, Ok. cuando estamos en una especie de limbo, el presidente retoma la iniciativa y convoca a los partidos políticos, a las universidades, a los núcleos intelectuales que están involucrados en este tema y a figuras muy representativas. Y se avanza y se llega a un acuerdo. Pero cuando llega la hora de ejecutar el acuerdo, bueno, es más, cuando llega la hora de discutirlo, las principales fuerzas de oposición hacen así y dicen no participamos en eso porque no vamos a ayudar al gobierno. ¿Al gobierno o al país? Que era lo que nosotros le decíamos al presidente Fernández. Yo personalmente le dije, esto es un tema de Estado, No, así no. esto no es un tema de gobierno. Y es mejor para el país que usted esté junto con el presidente Abinader tratando este tema y buscando una salida nacional a este tema. En la línea de lo que se ha planteado de que no hay solución dominicana al problema haitiano. ¿Qué pasó? Bueno, que cuando se anunció un conjunto de medidas, los haitianos supieron maniobrar, porque en eso hay que reconocer que los haitianos saben maniobrar y presionaron a la clase empresarial dominicana. Le dijeron, no hay exportaciones dominicanas por tierra al mercado haitiano. Eso fue en marzo de este año. Ya ellos sabían, porque tienen muchos aliados dentro, que el gobierno venía a ejecutar el pacto de octubre. Y obviamente el presidente en abril anunció las primeras medidas que causaron buena impresión, Sí, claro. mucho apoyo, especialmente con relación al tema urgente del paritorio que iba y todavía está afectando el sistema público de salud a niveles que todavía no se han calculado. Entonces, ahí vino la presión. El presidente Mejía, el ministro de Agricultura, los de Cancillería no decían nada, pero estaban en la misma línea. El CONET, la Asociación de Industria, los sindicatos, todo el mundo, paren eso,
vamos a buscar otra salida. Y entonces el doctor Fernández, lamentablemente, le sugirió al presidente Abinader que usara al Consejo Económico y Social como la vasija de los Pilatos de República Dominicana. No, sinceramente. Y los Pilatos de República Dominicana fueron ahí y arrojaron un documento que usted lo lee completo y te da todas las opciones y no te da ninguna. Y y la señal que manda es la señal de debilidad. Porque cuando se empezaba a ejecutar el plan que ya estaba definido, entonces ellos echan para atrás y empiezan a manejar el tema ya con esas salidas que se ven en ese documento, que yo digo que es de claudicación. El presidente fue a Naciones Unidas a tratar el tema de la misión. Yo le dije claramente, la misión de Kenia es una misión que se concibió para que fracasara. Claro. Y se vio claramente. De hecho, creo que la denuncia que hizo el senador Marco Rubio, actual secretario de Estado de los Estados Unidos, fue la que impidió que se pusiera en práctica la maniobra de descargar en una crisis migratoria preocupada, inducida en la isla. Entonces, ahí lamentablemente vemos al gobierno retroceder, ceder. Ya lo habíamos visto con el tema de el muro. El muro debió estar terminado hace un año. La empalizada. La verja. Es una empalizada de chivo, Juan Pellegrini. La verja. Eso es una burla más que hacen. No, mira, yo le voy a decir, ellos llegaron a convocar la licitación internacional, ahora que estamos hablando de documentos. Está torpedeada, pero déjeme decir una cosa, don Pellegrini, usted es un hombre serio. ¿Ah? Mientras Haití no deja entrar a nadie a su país. Y el que entra, lo apresan y lo apresan y le va mal. Sin embargo, nosotros, mientras Haití está resguardado, supuestamente el Estado que no existe, el Estado que está destruido, tiene control migratorio. Nosotros no tenemos control migratorio. Todo lo contrario. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Yo también quiero decir, quiero preguntarle algo, antes de que se me olvide, porque ya nos quedan pocos minutos, pero déjeme decirle. Anda una corriente, yo sé que estamos bien, no hartos. Todos estamos muy hartos de toda la situación. Pero veo y me preocupa esta situación de que el presidente de la República llamara elecciones lo más rápido posible y que venga otro presidente o que asuma la vicepresidencia. Yo veo un peligro tal en esa operación. Mire, muy peligroso el encuentro. Mire que yo estoy muy enojada con el presidente y con mucha gente de su equipo que yo quiero muchísimo y que peleo muchísimo con ellos. Yo le voy a decir. Pero también la prudencia y el juicio. Hay que pensar. Lo que le pasó a Haití. Haití cuando mataron a Moïse, miren cómo está Haití. Mire, yo le voy a decir lo que yo veo. Yo creo que en Haití está en ejecución un plan criminal de alta inteligencia, muy sofisticado. Se está cocinando una guerra civil en baño de María. No han subido la temperatura. Pero están concentrando todos los factores para un gran estallido. Y las armas siguen llegando, las municiones, los mercenarios, los voluntarios, el señor de la guerra global, e incluso han introducido en Haití un elemento de tecnología de punta bélica, que es el dron. Sí. Sí, estamos hablando de que ya
Empezó todo con que la banda tenían drones, empezaron a insinuar que se estaban obteniendo desde aquí. Inmediatamente buscaron a nada más y nada menos que a Eric Prince, un hombre que la gente cree que trabaja con Estados Unidos, pero sus intereses fundamentales están con él mismo y es el socio del grupo de servicios fronterizos, que es una empresa china. Y él está sirviendo los intereses de China en África. Pero aquí en el Caribe, cuando empezó a cuestionarse su presencia, apareció con otro sombrero, que es de Vectus Global. Ahora, nadie se confunda. Ahí, en un momento dado, quieren provocar una crisis, una escalada, para producir un éxodo masivo. Ahora están las noticias del hambre que hay en Haití. La FAO habla de que hay 6 millones de haitianos al borde de una hambruna. Petro, el cómico de Colombia, el tragicómico de Colombia, va a Naciones Unidas a hablar de Gaza, pero no dice una palabra de Haití, donde hay 5 millones de haitianos sufriendo desnutrición y camino a una hambruna. No dice nada. Eso es casual. No, es que eso es parte de un plan. Entonces, al presidente yo le he dicho, se lo he dicho, hay que actuar. Y las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad, yo también lo he dicho, que es de carácter constitucional. Y hay gente que dice, no, pero que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, es verdad, no son deliberantes, pero en papeles. Pero si la política que se está imponiendo es una política que afecta la seguridad y la integridad territorial de República Dominicana, su integridad demográfica, el deber del alto mando militar es advertirle a los poderes de manera clara e inequívoca de que no pueden, de que hay que cambiar. Por ejemplo, yo tengo los informes del ejército, ha detenido cientos de vehículos. ¿Y dónde están? Entonces se le manda al Ministerio Público para que lo procesen en los tribunales. Y yo me atrevería a decir, porque esa información se la pedí a Miriam Germán y se la pedimos a la magistrada. A doña Miriam. Pero después yo se la pedí a la magistrada Jenny Berenice. Y todavía no hemos tenido respuesta. No. Del CEFRON, de la Fuerza Armada, el del Ejército es más grande. Estamos hablando de casi 400 vehículos. ¿Usted cree que si el aparato judicial estuviera respondiendo al reto que tenemos, como se supone que debería responder, o el Congreso, porque esto es responsabilidad también de los senadores, claro, y los diputados? Sí, claro. Ahora, yo me atrevería a decir que la mayoría, el 97% de los vehículos no se retienen, se lo entregan los fiscales, los jueces. Entonces, un problema de Estado. Las Fuerzas Armadas tienen que ir evaluando, porque la responsabilidad última de ellos es del presidente como jefe de Estado, sí, y de los poderes públicos, pero ellos tienen una responsabilidad directa. Y si el Poder Judicial no está respondiendo, como no está respondiendo, entonces algo tendrán que hacer, porque la verdad es que no se trata de migración. No podemos seguir confundiendo a la población. Se trata de una ocupación planificada, de traslado creciente, escalonado, impulsado, con una crisis que no se remite, que no mejora. Y en un momento dado la van a detonar. Ahora, lo digo,
la responsabilidad histórica va a ser de Luis Abinader, de Leonel Fernández, Sí. de Danilo Medina Sí. Sánchez Hipólito Mejía y también. de Hipólito Mejía Claro. Y los Domínguez empresarios. y del alto empresariado, más todos los sectores que participaron en el Consejo Económico y Social. El pueblo dominicano, en ese caso, y eso es la parte trágica, tendrá que prepararse para una lucha de resistencia. Porque todo eso va a venir acompañado de ¿qué? De una intervención internacional. Y si no la hacen en toda la isla, la van a hacer en la frontera. Ahora, en la frontera hay áreas muy interesantes, porque ahí están las tierras raras del país. Mucho oro que también. Ahí hay mucho oro. Ahí está el puerto más grande. Sí. Ahí está la cuenca mejor de la isla y el Caribe, la más grande. Un río enorme, el Artibonito, que nace aquí. Entonces, toda esa fuerza. Uno critica la posición de China y de Rusia, pero la verdad es que la posición nuestra no ayuda. Y la posición de Estados Unidos, ahora con Donald Trump, nos da una oportunidad, una brecha, una ventana de oportunidad para aprovecharla, pero no van a venir a resolvernos el problema. Somos nosotros los que tenemos que unificar a este país. Mira, la historia hubiera sido otra si después de las reuniones con los tres presidentes, ellos, además de mandar la carta que mandaron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al secretario general, hubieran convocado una manifestación del pueblo dominicano unido y hubiera reunido perfectamente 1 millón de dominicanos. Eso es lo que necesitamos. Eso, una manifestación por la paz en la isla. Ahora que estamos hablando de paz, bueno, evitemos un conflicto trágico, un conflicto que puede ser violentísimo. La gente está escandalizada con lo que está pasando en Gaza. Mire, lo que puede pasar en la isla de Santo Domingo Eso no es nada. es algo muy trágico, muy doloroso. Y obviamente lo que tenemos más que perder somos nosotros. Todos vamos a perder. Yo tengo la expectativa puesta, porque el presidente Trump está ahora arreglando el mundo, pero yo le voy a decir al presidente Trump, si él fue a Gaza a auspiciar una salida, la prioridad, la zona más prioritaria para Estados Unidos, porque tener un Estado fallido, por pequeño que sea aquí, es un problema, y ellos lo deberían saber, por su experiencia en Afganistán. La zona de más prioridad es esta. Viene la embajadora Lea Francis Campos, ya anunció que viene a contener la expansión china. Yo creo que hay que contener la expansión china, que no es comercial, es de guerra económica para acopar la economía dominicana y dominarla. Vamos a estar claros. Ahora, la embajadora tiene que saber que el problema principal de la isla y de la región, que data de 1801, cuando Jefferson dijo, aíslen la peste de la rebelión a la isla de Santo Domingo, porque fue Estados Unidos que trazó esa política. Ese problema hay que resolverlo, porque si no lo resuelve, las consecuencias para la isla, la región, el continente, van a ser terribles. Y yo creo que ahora mismo es más fácil de resolver que el problema de Gaza. Yo creo que sí. Ahora, si se complica y nos vamos al conflicto de pueblos, de naciones, entonces puede que sea más difícil en el futuro. Entonces Estados Unidos que le ponga prioridad a este tema.
Yo no digo que Ucrania no sea importante. No. Para el mundo Claro. es importante. Pero este de aquí hay que resolverlo. Hay que resolverlo porque de lo contrario, lo estoy diciendo, ellos creen que se puede seguir manejando como se está manejando. Nos van a llevar a una tragedia. Yo lo veo así también. Yo lo veo así. Don Pelegrín, dígame, si usted fuera presidente de la República en este momento, puntual, tenemos 3 minutos para eso, ¿cuáles medidas usted tomaría? Nosotros particularmente estuvimos conversando aquí, un programa que va a salir hoy, y es efectivamente que tenemos la voluntad de hacer, de escribir a Trump y a los gobiernos supuestamente amigos, para que vengan acá a resolvernos, ayudarnos a resolver el problema que tenemos gravísimo con Haití. Pero quizás la carta llegue, pero ellos no ven que nuestras autoridades no están en eso. ¿Con quién van a tratar? Mire, ¿Con quién van a convenir? Mire, a los norteamericanos hay que decirle con toda responsabilidad, con toda franqueza, que la relación con estos pueblos, como se lo dijo el senador Charles Sommer, tiene que ser una relación cuidadosa. Tiene que ser una relación de amigo, de aliado, de vecino, no de imposición, no jamás, no de abuso. Esas palabras del senador Charles Sommer ahora son muy importantes, un senador republicano del siglo XIX. Nosotros tenemos que, viendo la buena disposición que tiene Trump de evitar conflicto, en este caso es evitar que el conflicto se vaya a una guerra, tenemos que aprovechar esa coyuntura. Yo personalmente, presidente, empezaría por tomar las siguientes medidas, y son fáciles. Declararía el estado de excepción para la defensa en la provincia de Independencia, Elías Piña y Bauruco, y probablemente en la misma provincia de Pedernales. O en todo caso declararía una combinación de estado de excepción para la defensa y estado de excepción de emergencia en toda la zona donde hay altas concentraciones de haitianos. Eso ya manda una señal al mundo de que el país se está preparando para tomar medidas extraordinarias. Segunda medida, yo convocaría, en virtud de los poderes constitucionales, a la población dominicana a organizarse en 2 instrumentos: el servicio militar y el servicio social para el desarrollo, que nos va a hacer mucho bien, especialmente a la juventud de 16 a 21 años, porque podría apoyar mucho el proceso de transformación de la agricultura, de la tecnología. Tomaría la decisión por decreto de ordenar el escudo cibernético de la República, porque ahora mismo hay una brecha de seguridad. Aquí mismo en República Dominicana hay millones de celulares en un mercado negro, en un mercado negro, con SIM card, que lo están vendiendo empresas chinas, por cierto, con las telefónicas, pero se lo están vendiendo a todos los extranjeros sin identidad. Sin identidad. Eso es gravísimo. Claro. Eso es gravísimo para los fines de seguridad. También declararía, el presidente lo declaró, pero no lo ponen en ejecución, es montar una campaña que diga: ningún dominicano va a perder su trabajo. O mejor dicho, ningún dominicano que busque un trabajo formal va a perder sus subsidios en ninguna de las materias. Al contrario, más fácilmente lo pierde si no se emplea regularmente, aunque sea
en trabajo temporero. Es que le conviene mantenerlo ahí, Porque la teta de estamos ellos. hablando de 5 millones de dominicanos que hay que integrarlos a trabajar. Claro, todo eso son señales a los organismos internacionales. Otra medida importante, ya el famoso plan de contingencia de flujo masivo de inmigrantes, lo buscaría y en una sesión especial encabezada por el presidente de la República del Consejo Nacional de Migración, declararía oficialmente no aplicable, desestimado, ese plan de contingencia de flujo masivo de inmigrantes. Y en esa misma línea ejecutaría el pacto que se firmó en el 26 de octubre. Yo le mandé al Congreso, a través de Elías Wessing y de otros diputados, Eugenio Cedeño y otros más, le mandé un anteproyecto de ley. 20 artículos para 15 puntos. Todos fáciles de ejecutar. Yo le pregunto, ¿qué justifica que haya haitianos en compañías de seguridad privada, con escopeta y con revólveres y sin identificación, o cuidando la mayoría de las torres del país? ¿Qué lo justifica? De manera a veces nada lo justifica. O en el transporte. O metidos en la policía. O en el transporte. No, ese es un tema. Mire, yo le voy a decir, según las informaciones de investigaciones que yo he hecho, que me han llegado datos de gente preocupada dentro de las instituciones con lo que hay. Estamos hablando de aproximadamente 5.000 haitianos que han logrado integrarse. Hay algunos que son arrayanos, su papá o su mamá son dominicanos, ya eso es otro caso. Pero hay algunos que sencillamente han falsificado los documentos. Ahora, vehículo que se incaute, esa sería una de las primeras medidas. Automáticamente, solamente se puede devolver pasado un plazo de 6 meses o de un año, para que los dueños de las guaguas, de los transportes, porque se están haciendo los locos. Están haciendo los locos. Con el dinero de... Yo empezaría, esa sería una de las medidas número 1. Y otra cosa, tendría el control de dónde vienen los dineros hacia las ONGs. Al presidente Abinader yo lo dije. Eso es increíble. Presidente, usted quiere enfrentar el tema del paritorio, óigame, vaya a los hospitales, está bien, yo no digo que no. Pero usted sabe perfectamente, y lo sabe el ministro de Salud, y lo sabe el doctor Mario Lama, y lo sabe todo el mundo aquí, que hay redes organizadas que involucran a gente que en nombre de la caridad cristiana se meten a recibir fondos internacionales. Y son, mire, eso no es caridad cristiana. No, pero así es que se vende. Eso es un crimen, un atentado contra la República internacionalmente. Y es una traición a la nación. Así es que pero así es que se vende. Pero con la ley que yo mandé al Congreso, aprobada, automáticamente empezamos a desmontar esa estructura. Y Amnistía Internacional tendría muchos problemas, y organizaciones como Amnistía Internacional tuvieran muchos problemas, porque a nosotros nos resulta fácil adoptar todas esas medidas, no porque Trump la esté ejecutando, porque mucho antes de que Trump pensara en ser candidato a los Estados Unidos, ya nosotros teníamos delineado el programa que él está ejecutando ahora. Ya, pero excelente. Incluido el derribo y hundimiento de naves y aeronaves. Ay, señores, Dios mío. Digo, claro, a diferencia de lo que hace Estados Unidos, nosotros aplicamos un protocolo de advertencia, el protocolo internacional, porque también hundir un barco, derribar un avión sin aplicar el protocolo es excesivo.
Sí. Pero evidentemente esas son agendas que nosotros tenemos. En el caso de nosotros, el problema está en que el pueblo dominicano quiera decidirse a apoyar una organización que ha aprobado que no se para en chiquita y que está dispuesto a echar todos los pleitos con quien haya que pelear en defensa de la dominicanidad. Señores, déjenme darle este aplauso a Pelegrín Castillo, el que estaba buscando un partido y un candidato, señores. No es porque, ya yo le he dicho a ustedes que yo no tengo ninguna afiliación política para nada, pero sí tengo una determinación. La determinación, ¿cuál es? No hay de otra. Déjenme tomar esto porque, espérense, estamos en vivo y lo vamos a ver. Hay una determinación, señores, de que o nos unimos o nos hundimos. Y sobre todo, estamos agotados ya de todas estas palabras y cuentos, historias, circo, comedia, drama, todas estas cosas que nos tienen realmente, en vez de avanzar hacia el porvenir, estamos bastante en problemas. Mire, sobre todo. Aprovecho para anunciar que vamos a interponer próximamente un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que prohíbe la importación de armas y que tenemos listo el anteproyecto de ley para la modificación de la Ley General de Armas. No se justifica que el pueblo dominicano esté desarmado o que para acceder a armas legales tenga que pagar lo que está pagando. Sí. Sí, me encanta esto porque en todos los países que se ha implementado esto, definitivamente no sabemos por qué crecen los migrantes armados de otros países. Entonces, eso hay que investigar por qué quieren desarmar al pueblo dominicano versus las bandas haitianas están enquitadas en los barrios y en muchos lugares mandando y atemorizando al país. Estamos bajo ataque, no estamos en una fiesta. Miren qué bueno, aquí yo recuerdo, dice lo que todos los dominicanos deben saber. Pelegrín Castillo y veo Pueblo Soberano, Movimiento Tricolor y todo eso, están planteando muchos elementos que vamos a estar, yo lo he leído varias veces y lógicamente pasando, publicando. Señores, no hay otra opción. Cada uno de nosotros somos útiles en una... Usted puede entregar algo como así y conversar sobre un tema con un dominicano. La conciencia ciudadana es básica, sobre todo cuando no estamos desarmados, estamos sin las autoridades que nos han vendido, vamos a estar claros, tenemos que unirnos como nación. Pelegrín Castillo no es una persona que dice que va a hacer. Ojo, Pelegrín ha hecho. En esta lucha ciudadana, el poco tiempo que yo tengo, porque este señor debe tener como 30 años en esa lucha, yo tengo más o menos como 6. Desde el 87. Imagínense. O sea, y ha peleado con todo el mundo y sus posiciones han sido muy claras. Esto es. Estoy diciendo, hay muchas personas también en la política que han sido coherentes con el interés ciudadano. Estamos cansados de gente que habla y no hace. Queremos personas que hagan. Aquí hay un pueblo que necesita dirección y que nos escribe. Dinos, ¿qué hacemos? Digan para dónde nos vamos, por quién votamos, por lo que fuere. Pues mire, aquí hay un candidato. Y no estoy diciendo que es el único candidato, sino que hay un candidato que ha mostrado que de verdad le interesa a la nación y que por su sangre, tricolor cruza. La bandera tricolor está en su sangre y en su ADN. Señores, Duarte era de español y dominicano. Sin embargo, en vez de decidir ser rico y vivir bien como un jeque árabe, como decimos en buen dominicano, decidió luchar por República Dominicana.
perdió muchas cosas, pero hoy nosotros todavía recordamos esa hazaña tan maravillosa. Junto a un puñado de hombres decidieron el destino de República Dominicana. Es un tiempo precioso. Ahora, miren, yo le digo a ustedes, yo llegué aquí casi arrastrándome y miren que para vencerme a mí hay que darme duro. Sí, pero me voy fortalecida, animada y determinada a que sigamos la lucha ciudadana, porque aquí nadie se rinde. Vamos arriba. Dios, patria y libertad. Feliz, feliz resto del día. Y recuerden que somos eso, dominicanos y nada más.